Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 196, tercera hoja, 2. El regreso a la academia marcó el final del intercambio del gremio. Francamente, estaba mentalmente cansado y exhausto por toda la terrible experiencia. Delila dijo que quería hablar conmigo sobre algo, pero no especificó cuándo exactamente. Lo haré después de descansar un poco. Quería sentirme emocionado, pero no pude. Simplemente estaba demasiado cansado. Dicho esto, ya tenía una idea de lo que quería hablar. Hueso de dragón. O al menos, una actualización sobre la situación. La idea de recibir el hueso de dragón me emocionaba, pero al mismo tiempo me daba un poco de aprensión. Seguramente no habría ninguna condición asociada al hueso, ¿verdad? Jaja. Como si. Me reí un poco para mí mismo. No había manera de que el imperio simplemente me diera algo tan precioso sin ninguna condición. De cualquier manera, estaba dispuesto a escucharlos antes de decidir. Clic-clank. Al abrir la puerta de mi habitación, sentí una ola de nostalgia. Puede que solo haya pasado un día, pero para mí probablemente había pasado más de una semana. El tiempo fluía de manera diferente en las ilusiones. Saltando de mi hombro, Aomari miró a su alrededor con curiosidad. Observó cuidadosamente cada rincón y grieta del lugar. Había sido así desde el momento en que salimos de la dimensión espejo. Del cielo a los árboles, a los arbustos. Estaba interesado en todo. Lo habría dejado así si no fuera por el hecho de que había otro portal esperándonos después de salir de Mirror Crack. Wham. Bostezando, sentí que mis párpados se volvían un poco más pesados. Pomf. Me volví a caer en la cama y miré el familiar techo blanco. Realmente estaba de vuelta. ¿Quién lo hubiera pensado? Realmente estaba cansado. Afortunadamente, Aomari estaba ocupado mirando a su alrededor, por lo que no necesitaba mi atención. No salga sin mi permiso. Pero todavía sentía la necesidad de advertirle sobre salir. No pensé necesariamente que estaría en peligro, pero aún así sería problemático. Al mirarlo durante unos segundos, finalmente me hundí en mi conciencia y el mundo se volvió negro. Asterisco. A la mañana siguiente. Me desperté sintiéndome renovado. Parece que podría llover. Al salir de mi habitación, noté las nubes grises colgando en el cielo. No pasaría mucho tiempo antes de que lloviera. Sabiendo eso, apresuré mis pasos y me dirigí a la oficina de Dalila. Ahora que mi mente estaba más clara, finalmente pude sentir la emoción de recibir potencialmente el hueso de dragón. Por supuesto, me aseguré de no hacerme demasiadas ilusiones. No podría estar demasiado decepcionado en caso de no recibirlo. Atok. Al llegar a la oficina familiar, llamé. Entra. La voz de Dalila resonó poco después y abrí la puerta y entré. Clank. Ya familiarizado con el lugar, no me paré en la ceremonia y me preparé para tomar asiento cuando hice una pausa. Había muchas cosas que quería decir, pero no pude. Levantando la cabeza, me encontré con la mirada de Dalila. Ella me miró sin siquiera cambiar de expresión. Seguí mirándola fijamente. Ella me devolvió la mirada. Y luego, ella miró hacia otro lado. Había muchos eventos a los que tenía que asistir y, con lo que pasó recientemente, tuve problemas para limpiar. Las excusas empezaron a salir de su boca. ¿Estás viendo a Omari? Esta es la mujer que consideraste aterradora. Oh. Miré todos los envoltorios y papeles que estaban esparcidos por la habitación. Apenas podía creerle en absoluto. Había estado ausente durante 2 días. 2 días. Ese fue el tiempo que tardó la oficina en convertirse en el desastre que era ahora. Cerré los ojos por un breve momento antes de tomar asiento. Es lo que sea. De todos modos no iba a limpiarlo. Aparentemente tomando nota de mi actitud, la expresión de Delila se volvió aguda cuando cambió de tema.
Ya debes tener una idea de por qué te llamé aquí. Lo hago. Respondí mientras hacía todo lo posible para evitar que mi corazón temblara. No quería mostrar abiertamente la emoción que estaba sintiendo. Estaba tan emocionado que algunas notificaciones aparecieron ante mis propios ojos. Eran bastante molestos, pero no era como si pudiera eliminarlos. En cuanto a tu recompensa, tengo una actualización para ti. Dalila habló en el tono más lento posible. Sentí que mi cara se movía ante el hecho. Parecía como si estuviera haciendo esto a propósito. Tuve que respirar profundamente para calmarme mientras esperaba que ella terminara. Atlas me informó no hace mucho tiempo. Al final, el Imperio ha decidido aceptar la solicitud. Pero estaba a punto de saltar de la emoción cuando Dalila me echó agua fría encima. Ahí está. La captura que estaba esperando. No era que no lo esperara, pero ciertamente disminuyó un poco mi entusiasmo. No hay necesidad de parecer tan decepcionado. Déjame escuchar la condición primero. Levanté la cabeza para encontrar su mirada sin decir una palabra. Mientras no fuera malo, entonces no me importaba cumplir la condición. Al final del día, el hueso de dragón fue una recompensa demasiado grande por lo que había logrado. Al menos eso era lo que probablemente pensaba el Imperio. En los próximos meses habrá una cumbre entre los 4 imperios. Una cumbre entre los 4 imperios. Mis oídos se animaron. En la cumbre, Haven enviará a algunos representantes. Como estrella negra de primer año, el Imperio quiere que muestres tu dominio contra los talentos de los otros imperios. No serás el único que asistirá. Los primeros años han demostrado ser muy prometedores. Para ello, el Imperio planea proporcionarte recursos que te ayuden a fortalecerte. Mi mente se detuvo a mitad de sus palabras. No fue tanto que me sorprendiera el anuncio, ya que había oído hablar de la cumbre en el pasado, sino más bien. ¿Otro viaje? Dalila se detuvo a mirarme. La miré con una mirada amarga. Eso. No podemos. ¿Podemos organizar la cumbre aquí? No. Dalila me interrumpió bastante rápido. Tanto es así que me quedé un poco desconcertado. Pensé que ella divagaría sobre cómo no fue una decisión que dependiera de ella y fue algo decidido por los 4 imperios, pero su respuesta fue completamente diferente de lo que esperaba. Traes problemas donde quiera que vas. Ya sea en la academia o fuera de ella. Ya me enfrento a muchos dolores de cabeza por los recientes incidentes. No voy a organizar ningún evento. Soy Haven. Según sus palabras, solo pude quedarme sin palabras. Quería refutar lo que ella dijo, pero me encontré incapaz de hacerlo. Al final, ella tenía razón. Independientemente de si fuera fuera de la academia o dentro de ella, me enfrentaría a algún tipo de problema. TSK. Sin saberlo, me encontré chasqueando la lengua. La verdad duele. Y también está el hecho de que las misiones están presentes. Probablemente podría ignorarlos ya que no hubo consecuencias directas para mí, pero los potenciadores fueron ciertamente agradables y no estaba muy interesado en descubrir qué sucedería una vez que las calamidades alcanzaran el 100%. Al final lo único que pude hacer fue suspirar de derrota. ¿Cuándo puedo esperar recibir el hueso? Cuando Atlas regrese. Dalila respondió con su habitual tono plano. ¿Y cuándo sería eso? En un par de días o una semana. Actualmente se encuentra en Bremer. Bremer. Pensé por un momento antes de recordar. Era la capital del imperio y donde se encontraba la finca real. Probablemente estaba allí para recoger el hueso personalmente. Mirándola, asentí con la cabeza y me preparé para levantarme. Estaba a punto de hacerlo cuando ella me detuvo. Espera. Sí. La miré confundida. ¿Había algo más que ella necesitara decirme? Hay algo que me da curiosidad. Siéntate por ahora. Hice lo que ella me dijo y me senté. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba pasando, extendió su brazo en mi dirección. Inténtalo de nuevo. ¿Vuelve otra vez? Parpadeé los ojos, incapaz de entender lo que ella intentaba insinuar. Por la forma en que tenía el brazo extendido, casi parecía como si quisiera que lo sostuviera.
Pero eso fue una locura. ¿Por qué lo haría? Tócalo. Sentí que mi mente se quedaba en blanco. Realmente me costaba entender sus intenciones, y cuando estaba a punto de decir algo, finalmente me dio más detalles. Cuando León peleó contra Evelyn, intentaste algo conmigo cuando estábamos tomados de la mano. Quiero que lo intentes de nuevo. Mi cuerpo se tensó ante sus palabras. Quería decir algo, pero encontré mi boca sellada. Afortunadamente, pude evitar que mi rostro cambiara demasiado y guardé mi sorpresa para mí. Me tomó unos momentos finalmente calmarme, y cuando lo hice, Dalila volvió a hablar. Sentí una sensación extraña en aquel entonces. Era algo débil y realmente no podía decir qué era. Parecía querer meterse en mi mente, pero pude bloquearlo justo a tiempo. Ha estado en mi mente durante bastante tiempo. Quiero que lo intentes de nuevo. No estoy enojado. Tragué mi saliva antes de sonreír amargamente. Así que al final se dio cuenta. Fue bueno que fuera Dalila de entre todas las personas la que lo había detectado. Pero al mismo tiempo me hizo tomar conciencia de algo. La segunda habilidad se puede bloquear. Lo más probable es que alguien tuviera que tener mayor resiliencia mental que yo para que eso sucediera. Lo cual fue difícil considerando que mi resiliencia mental ya era bastante alta. También significaba que la resiliencia mental de Dalila era mayor que la mía. Y entonces, Dalila me sobresaltó de mis pensamientos, y cuando la miré, pude verla mirándome con sus profundos ojos negros. Parecían estar dispuestos a tragarme en cualquier momento. Está bien. Cogiendo mis labios, pronto extendí la mano y agarré su muñeca. Le sostuve la muñeca durante unos segundos y justo antes de activar la segunda habilidad, me detuve. Levantando la cabeza para mirarla otra vez, de repente tuve un pensamiento. Mi corazón se aceleró. Y luego, presioné la tercera y nueva hoja. Capítulo 197, tercera hoja, 3. Pesado. Cada paso se sentía pesado a medida que avanzaba por el pasillo del mercado de la academia. Filas y filas de productos se presentaron ante mis propios ojos mientras recogía al azar cualquier barra que podía encontrar. Al frente, podía sentir la mirada aguda del personal sobre mí. Sabía que estaba cerca de alcanzar el límite diario de barras que podía comprar. Pero no se pudo evitar, esto fue para Dalila. Ja. Al recordar lo que había sucedido hace unos momentos, solo pude suspirar. Nada. Presionando la tercera hoja no pasó nada. Dalila parecía un poco decepcionada por eso, diciendo algo como, no sentí nada. ¿Probaste algo? Estaba indefenso. La tercera habilidad todavía era nueva para mí. Al menos ahora sabía que no se podía activar tan fácilmente. Quedan 15 minutos, mejor me apresuro. Revisando mi reloj, me apresuré a ir al mostrador. Las clases iban a empezar en un rato. Necesitaba que me entregaran esto antes de que comenzara la clase. Gracias por tu compra. Que tengas un buen día. Gracias. Gotear. Gotear. Afuera estaba lloviznando. El cielo se puso de un gris sombrío, creando un ambiente melancólico por todas partes. Reflejaba perfectamente mis sentimientos internos. Ja. Debería haber traído un paraguas. Mi tela, H&M. Mis pies se detuvieron repentinamente cuando sentí un ligero tirón de mi abrigo. Sin saberlo, la lluvia que caía del cielo momentos antes había desaparecido. ¿Cómo puedo ayudarte? Bajé la mirada y dos ojos negros y profundos parpadearon hacia mí. Ante mí estaba una niña inexpresiva, con la ropa bastante andrajosa. También parecía más delgada ya que su ropa parecía bastante suelta. H&M. ¿De dónde vienes? Ella no parecía alguien que perteneciera a la academia. Estaba confundido y miré a mi alrededor. Pero en el momento en que lo hice, me quedé atónito al ver que ya no estaba en los terrenos de la academia. Estaba en otro lugar completamente distinto. Parecían barrios marginales. ¿Cómo? Antes de que pudiera entrar en pánico, algo tiró de mi abrigo nuevamente y miré a la niña delgada. Sin responder, su mirada se desvió sobre la bolsa que tenía en la mano. ¿Tienes hambre?
Asentir. Asentir. Pensando por un momento, abrí la bolsa y saqué lo primero que pude agarrar. Ah. Pero esa cosa resultó ser exactamente lo único que no podía regalar. El bar de Dalila. No puedo darte esto, que habe. Me abstuve de hablar. Mirando a la manada, la niña ya estaba salivando. Alternando su mirada entre la barra de chocolate y yo, se frotó la comisura de la boca. Tómalo. Como sea, de todas formas es dinero de Dalila. Ella podía permitirse esta pequeña pérdida. Con destellos visibles en sus ojos, la niña tomó la barra de chocolate de mi mano. Déjame ayudarte. Al verla luchar por abrir la mochila, le ofrecí una mano. Aquí. Número. Número. Se zambulló directamente en el bar y, por alguna razón, su imagen se superpuso con la de Dalila. Por supuesto, ella obviamente no era ella. Ella era más delgada que ella y su ropa también estaba mucho más andrajosa. No solo eso, sino que su cabello también era un desastre. Sin embargo, el brillo que aparecía en sus ojos, por lo demás perdidos, y la forma en que devoraba las barras de chocolate con tanto entusiasmo me hicieron pensar en ella. Eso, te amo. Ella habló por primera vez. Su voz era quebradiza. ¿Tiene buen sabor? MHM. Toma, límpiate las manos con esto. No es bueno si comes con las manos sucias. Antes de darme cuenta, le estaba limpiando las manos con un pañuelo. Un hábito que había desarrollado cuando cuidaba a mi hermano. Levanté la cabeza y miré a mi alrededor. ¿Dónde están tus padres? La calle estaba vacía con solo nosotros dos de pie. Los edificios circundantes estaban rotos y destrozados, con periódicos esparcidos por el suelo. Quería conocer a sus padres para poder tener una mejor idea de dónde estaba. Toda esta situación era extraña. ¿Printe? Sí, mamá y papá. ¿Dónde están? En casa. La joven respondió en voz baja. Como si de repente recordara algo, su mano, que estaba cavando la barra de chocolate, se detuvo de repente. Me voy. ¿Te vas? Espera. Le agarré la mano antes de que pudiera irse. Mirando a mi alrededor y mirando mi reloj, hablé. Déjame ir contigo. La zona parecía insegura. Que una niña de 8 a 9 años deambulara así sola no me sentaba bien. Pero aparte de eso, había algo en la niña que me molestaba. No estaba exactamente seguro de qué era, pero una parte de mí se negó a dejarla en paz. Ella me recordó demasiado a cierta persona. Así que decidí acompañarla en el camino de regreso. Ah, cierto. Miré a la niña que sostenía firmemente la barra de chocolate como si fuera su tesoro más preciado. ¿Cómo te llamas? La niña parpadeó y levantó la cabeza. Su rostro, que parecía inexpresivo, mostraba un ligero cambio como si hubiera redescubierto un atisbo de sentimiento. Su respuesta llegó poco después. Dalila. Mi nombre es Dalila. Su rostro daba miedo, pero era amable. Le dio chocolate a Dalila, así que debe ser un buen hombre. Un hombre extraño pero amable. Creaak. Sus pequeñas manos empujaron la familiar puerta que conducía a su casa. La puerta se abrió como si la recibiera con los brazos abiertos. Oh, has vuelto, Dalila. Una voz cálida y gentil la saludó a la entrada de su casa. La habitación era luminosa. Estaba inundado de brillo mientras los rayos del sol entraban a través de las grandes ventanas, lo que dificultaba ver hacia adelante. Era tan brillante que apenas podía distinguir los rasgos de su madre. Mamá. Una calidez familiar la abrazó mientras sentía el abrazo de su madre. ¿Te has divertido jugando? ¿Te divertiste? MHM. Dalila trajo la barra de chocolate que recibió del hombre extraño pero amable. Oh, ¿qué es esto? Comida. Su pequeña mano apretó la barra de chocolate. Tan delicioso. ¿Y quién te dio esto? Él. Dalila señaló al hombre extraño pero amable. Él todavía estaba parado junto a la puerta. Oh, Dios mío.
Como si se diera cuenta de que alguien estaba parado en la puerta, su madre hizo una mirada sorprendida. ¡Qué grosero de mi parte! Por favor, entra. Entra. Pero el hombre no se movió y simplemente se quedó donde estaba. Su expresión era aterradora. Solo salió de allí cuando Dalila tiró de su ropa. Mamá dijo que entrara. Oh. El suelo crujió bajo su escalón. Por favor, ven y siéntate aquí. No tenemos mucho, pero espero que te sientas cómodo y muchas gracias por ayudar a Dalila. Siéntate ahí. Dalila señaló hacia la mesa de la sala de estar. Con un gesto de asentimiento, el hombre extraño pero amable se sentó en una de las sillas alrededor de la mesa. Uno para ti y otro para ti. Dalila rompió la barra en varios pedazos. Uno para el hombre extraño pero amable y el otro para ella. El resto fue para su madre y su padre. Satisfecha, se dio unas palmaditas en las manos mezcladas con chocolate derretido. Mami, ¿cuándo saldrá papá? La mirada de Dalila se dirigió hacia cierta puerta. Era la puerta que conducía a la habitación de su padre. Su padre estaba allí, pero a ella no le permitieron entrar. Pase lo que pase, no debes entrar en la habitación, le dijo. Tu papá se unirá a nosotros más tarde. Come tu comida por ahora. Cuando volvió a surgir el tema de la comida, su mirada se alejó de la puerta y volvió a centrarse en la barra de chocolate. Comer. Come. Ella devoró la barra de chocolate. Tan dulce. Tan sabroso. Pero fue entonces cuando notó algo. ¿Por qué no, Cams? Yo. Ya he comido suficiente. El hombre empujó su chocolate hacia ella. Te lo comes. Parpadeó. Dalila parpadeó. ¿Ella podría comerlo? Mirando al hombre para asegurarse de que no le estaba mintiendo, solo después de verlo asentir, Dalila comió felizmente la barra de chocolate. ¡Qué felicidad! ¡Creac! Al oír un crujido familiar, Dalila giró la cabeza y vio entrar una figura alta. Papá. Ella no pasó tiempo corriendo hacia el hombre. Jou, jou. Ahí está mi princesita. Jejeje. Riendo, Dalila abrazó fuertemente a su padre. ¿Qué has estado haciendo, Dalila? Comiendo. Oh. ¿Qué estás comiendo? Chocolate. Muy delicioso. Se lo di a mamá también. MHHH. De repente su padre se quedó en silencio. Papá. Dalila. Con la voz más gentil que pudo reunir, le habló. ¿Tu mamá? Sí. Ella estaba en la sala de estar. Ella está, en un lugar lejano. Ya ha pasado un año. Necesito que te des cuenta de esto. Parpadeo. El brillo que envolvía la habitación comenzó a atenuarse. Poco a poco, el entorno empezó a oscurecerse. Sé que extrañas a tu mamá. Yo también la extraño. Más de lo que puedas imaginar, pero... Paredes podridas. Ventanas rotas. Molde. La verdadera apariencia de la casa comenzó a revelarse. Tienes que seguir adelante. Eventualmente la verás. Es solo que, aún no es el momento adecuado. Llegará un momento en que la volverás a ver. Es una promesa. Dalila ladeó la cabeza mientras miraba fijamente a su padre. A pesar de que la luz se atenuaba, todavía le resultaba difícil ver sus rasgos. Pero papá. Parpadeó. El brillo se atenuó una vez más y su mirada se dirigió hacia cierta habitación. ¿Te volveré a ver también? Todavía no has salido de tu habitación. Parpadeo. El brillo desapareció por completo. Lo que quedó fue un silencio inquietante mientras la niña permanecía sola en la oscuridad. Doarea. Y ella misma. ¿Qué es esto? En lugar de sorprenderse, simplemente no sabía cómo reaccionar. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar ante esto? Las paredes ruinosas, el moho omnipresente, las grietas que zigzaguean por las paredes y el persistente olor a descomposición que llena el espacio. Apreté los dientes. ¿Qué es esto exactamente?
¿Cómo podría alguien vivir en tales condiciones? ¿Y te volveré a ver también? Todavía no has salido de tu habitación. Me levanté de mi asiento y caminé hacia Dalila. Mi mirada cayó sobre la puerta que ella estaba mirando. ¿Es ahí donde está tu padre? Está ocupado trabajando. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? Colocando su dedo cerca de su boca, reflexionó. ¿Mucho tiempo? ¿Sabes cuánto tiempo exactamente? No. Ella negó con la cabeza. Cuando mamá se fue, dijo que de repente tenía mucho trabajo que hacer. Ah. Mi corazón se apretó. ¿Estás feliz? Sí. Ella asintió inmediatamente. Pero cuanto más era así, más me apretaba el corazón. Entonces, ¿por qué no sonríes? Dalila levantó la cabeza. Pensé que ella siempre había sido inexpresiva, pero ahora que la miré más de cerca, parecía más una cáscara vacía que simplemente inexpresiva. Muchas cosas empezaron a tener sentido. También quiero ser bueno en magia emotiva. Soy adoptado. Están bien. Trabajando. Cada palabra que decía me impactaba profundamente en el pecho. Sonríe. Así. Levanté las comisuras de mis labios con la ayuda de mis dedos. Imitándome, se tiró de las comisuras de la boca. ¿Te gusta esto? Así. Le extendí la mano. ¿Quieres que te lleve a algún lugar bonito? Pero. Su mirada se dirigió hacia cierta habitación. Haciendo todo lo posible por mantener la calma, abrí la palma de mi mano. No molestemos a tu papá por ahora. Tal vez, cuando regreses, él estará fuera de la habitación. ¿En serio? De verdad. Mi corazón se agarró aún más fuerte. No estaba seguro de si esto era una ilusión o no. De hecho, todavía me costaba entender qué estaba pasando. Pero eso no me importaba. Por el momento solo tenía un pensamiento. Necesitaba traerla de vuelta conmigo. Ella ya no podía quedarse aquí. Señor. Sentí que algo me agarraba la mano mientras bajaba la cabeza. Dalila me miraba con sus grandes ojos negros parpadeando. Sí. Gracias. Y de repente se puso brillante. Gracias por ser amable conmigo. De repente mi mano se sintió vacía cuando el mundo se volvió brillante. Me quedé solo bajo una luz infinita. Solo yo. Y yo mismo. Nivel 2. Tristeza, más 15%. Contacto, 2. Capítulo 198, tercera hoja, 4. El color brilló ante mis ojos. Oye. ¿Qué estás haciendo? Quítate del camino. Me quedé allí, aturdido y confundido, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mi mente estaba abrumada por el remolino de puntos de colores que había delante. Solo recuperé el sentido cuando alguien me tocó el hombro y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba parado frente a la tienda de la academia. A pesar de la confusión, me alejé de la tienda y me apoyé en su pared. Justo que en él. Había tanto que necesitaba procesar. ¿No estaba en una casa hace unos momentos? ¿Cómo aparecí aquí de repente? Esto. Al echar un vistazo a la hora, me di cuenta de que no habían pasado ni unos segundos desde que entré a la tienda. Desi. De repente me di cuenta. No puede ser, ¿verdad? No, no fue posible. Me negué a creerlo, pero cuanto más pensaba en ello, más comprendía lo que había sucedido. Eso fue realmente, Dalila. Mi corazón se sintió pesado al pensarlo. Ya había tenido una corazonada pero me negué a reconocerla. Incluso ahora, me costó aceptar lo que había visto. Recordar lo que había presenciado en aquel entonces me hizo doler aún más el corazón. Me sentí incómodo como si algo estuviera tratando de trepar por mi cuerpo. ¿Qué pasó exactamente? ¿Viajé en el tiempo o estaba recreando un recuerdo personal suyo? Pensándolo bien, recuerdo que ella dijo algo sobre el trabajo de sus padres. Incluso ahora, ella. Me fruncí los labios. Me palpitaba la cabeza.
Me inclinaba más a pensar que había revivido un trauma personal suyo. ¿Fue esto lo que hizo la tercera hoja? ¿Me permitió interactuar con su trauma personal? Y sí. Se me ocurrió una idea. Mi mano rebuscó en mi bolso y saqué algo. Era una pequeña barra de chocolate. Uno que me había acostumbrado a comprar en los últimos meses. ¿Es lo que vi la razón por la que le encanta tanto este dulce? Pero ¿cómo es posible? ¿Fue realmente cierto que no viajé en el tiempo? No, no hay manera. No quería reconocerlo. Mi corazón estaba pesado, pero considerando las circunstancias actuales, comprendí que no era el momento de quedarme en la tristeza. Ya sea que lo que vi fuera realmente el pasado o no, el presente era diferente. La actual Dalila era alguien que estaba en la cima del mundo. Volviendo a meter la barra en la bolsa, estaba a punto de irme cuando me di cuenta de algo. H&M. Al abrir la bolsa y contar la mercancía, de repente me di cuenta. ¿Qué? Por más que busqué no pude encontrarlos. Había comprado 3 paquetes. Sin embargo, solo quedaba uno. Entonces finalmente me di cuenta. Jeje. Un sonido extraño salió de mi boca. No entendí la repentina oleada de emoción, pero sentí como si algo dentro de mí finalmente hubiera estallado. Mi cuerpo tembló y por primera vez en mucho tiempo. Ja ja ja. Me reí en público. Ya sea pasado, presente, ilusión o futuro. Ella realmente era una enana con aspecto de gremlin. Colectivo de llamada a la cortina. Desde que se estrenó la obra, Enigma of the Midnight Manor, Olga, la escritora del guión, había estado increíblemente ocupada. Las exigencias de su tiempo eran implacables, un torbellino de reuniones, ensayos y eventos promocionales. El premio Jobbik se iba a entregar pronto y ella necesitaba hacer muchas cosas para prepararse para ello. El prestigioso premio fue el pináculo de reconocimiento en la comunidad artística y estaba decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad. Fue un día importante para ella, considerando que recibiría la calificación oficial por su obra. Hubo muchas personas que afirmaron que había recibido la 5ª estrella por ello, pero aún no era oficial. Los rumores tenían cierta base, pero ella necesitaba una afirmación concreta. Fue recién en la ceremonia de premiación que recibió la calificación oficial, lo que la convirtió oficialmente en una de las pocas dentro del imperio en recibir tantos elogios de la crítica. El reconocimiento consolidaría su estatus como una de las dramaturgas más importantes de su generación. Atok. La puerta de la habitación llamó de repente y Olga miró hacia la puerta donde un hombre la esperaba. Estaba vestido elegantemente, con el pelo peinado hacia la derecha y luciendo un bigote bien recortado. Su apariencia era meticulosa y bien cuidada. ¿Cómo puedo ayudarte? Él no era alguien con quien ella estuviera familiarizada. Sin embargo, mirándolo a él y a la carta en su mano, Olga sintió que su espalda se enderezaba. La carta llevaba un sello ornamentado y sus ojos se detuvieron en el sello. Me pareció familiar. ¿Pero dónde lo había visto antes? Por favor, no esté nervioso, escritor. Soy simplemente un delegado de la familia Megrail. Los ojos de Olga se abrieron y se levantó apresuradamente. La familia Megrail fue una de las más influyentes del imperio, ¿cómo no sorprenderse? Tener tanta estima. Por favor, como dije, no hay necesidad de tal saludo. Solo estoy aquí para entregar esta carta. Hemos recibido muchos informes sobre tu obra, así que estoy seguro de que te gustará lo que hay en el contenido. Sí, sí. Olga se apresuró a pedir la carta y la recibió con cuidado y cortesía. Luego, bajo la mirada del mensajero, abrió con cuidado la carta y miró el contenido. Inmediatamente, sus ojos se abrieron. Esto es como puedes ver. El mayordomo hablaba en un tono elegante y su voz tranquila. Pronto habrá una cumbre entre los 4 imperios y hemos aceptado su obra para el espectáculo inaugural. Olga no sabía cómo responder. Ella estaba totalmente sin palabras. La cumbre fue una oportunidad única en la vida, un escenario que solo los mejores podían esperar honrar. Además de poder recibir una calificación de 5 estrellas, este fue uno de los mayores honores que pudo recibir como guionista. Su obra sería exhibida ante los líderes de los 4 imperios,
un honor que no muchos podrían recibir. Especialmente porque la Cumbre de los Cuatro Imperios era un evento extremadamente prestigioso que solo ocurría cada 5 años. El hecho de que estuvieran dispuestos a que su obra fuera el evento principal, Olga podía sentirse temblando de emoción. Parecía que sus esfuerzos estaban siendo validados. Bueno, entonces. El mensajero se inclinó cortésmente, sus gestos seguían siendo impecables. Con un elegante gesto de asentimiento, abandonó la habitación en silencio. El emperador tiene grandes expectativas para la obra. Tales fueron las últimas palabras que pronunció antes de marcharse, hundiendo la habitación en el silencio. El peso de su declaración permaneció en el aire, añadiendo cierta presión a Olga, quien de repente se encontró en silencio. Pero ese silencio fue solo breve mientras ella abofeteaba apresuradamente la mesa de madera en señal de emoción. No puedo creer que esto esté pasando. Que ella reciba tal honor. La enormidad de todo esto fue abrumadora. Ella estaba más que feliz. Olga estaba a punto de alcanzar su dispositivo de comunicación para contarle la noticia a su grupo cuando se detuvo. Un pensamiento la golpeó y moderó su entusiasmo. De repente ella frunció el ceño. Había un desafío importante por delante. Eso es. Su emoción se apagó rápidamente y volvió a sentarse en su silla. La realidad de la situación se asentó y ella supo que faltaba una pieza crucial. Pensándolo bien, si bien su guión y su obra ciertamente estaban bien. Aclamado, una de las principales razones de su éxito fue el actor que interpretó a Azarías. El papel se había vuelto icónico, en gran parte debido a su actuación excepcional. Julien Dacre Venus. Incluso ahora, Olga podía recordar su nombre. El joven actor tenía un talento raro y extraordinario. ¿Cómo no iba a hacerlo cuando él había realizado semejante actuación? Su interpretación de Azarías cautivó al público, dándole vida al personaje de una manera inolvidable. ¿Qué hago? No era imposible tener la obra sin la actuación del estudiante. Ya había sucedido varias veces. Diferentes actores habían asumido el papel de Azarías, aportando sus propias interpretaciones del personaje. Pero Olga sentía que faltaba algo cuando no estaba allí. Azarías. Él no era alguien con quien cualquiera pudiera jugar. El personaje exigía una profundidad e intensidad que solo Julien podía ofrecer. Su interpretación había establecido un nuevo estándar, haciendo difícil que cualquier otro actor pudiera estar a la altura. Era algo que había sido finamente afinado y hecho a medida para adaptarse al actor monstruo que era el estudiante. Su comprensión del personaje, su capacidad para transmitir emociones complejas y su presencia en el escenario eran incomparables. Fue por esa razón que siempre sentía que faltaba algo cada vez que veía la obra. Sin él, Azarías se sentía incompleto, una sombra del personaje que debía ser. Tengo que atraparlo. La decisión fue clara. Sabiendo lo importante que era el evento, Olga no tuvo más remedio que ficharlo. La Cumbre de los Cuatro Imperios exigía lo mejor y ella sabía que Julien era el mejor. El único problema era cómo. ¿Cómo exactamente iba a convencerlo de actuar? Así es. Fue entonces cuando de repente recordó algo. El premio Jovink. Él iba a participar. ¿Cómo no iba a hacerlo cuando era el candidato con más probabilidades de ganar el papel de mejor actor de reparto? El premio era prestigioso y el talento de Julien lo convirtió en uno de los principales contendientes. Lo atraparé entonces. La oportunidad fue perfecta. Ante tal pensamiento, Olga rápidamente agarró su dispositivo de comunicación y comenzó a hacer sus preparativos. Al final, volví al mercado a comprar algunas barras más antes de volver a la oficina de Delila y entregárselas. Fue divertido. Por primera vez en mucho tiempo, había visto un cambio drástico en su expresión. Al ver la bolsa llena de barras, casi parecía como si sus ojos pudieran salir en cualquier momento. Ojalá hubiera podido tomarle una foto de su cara. ¡Qué lástima! Realmente lo fue. De todos modos, cuando miré su rostro, recordé lo que había visto y comencé a desvanecer mi vida. De repente, la razón por la que le gustaban las barras de chocolate tenía mucho más sentido. Quizás. No es que ella fuera adicta a ellos. Pero fue más bien algo que la trajo de regreso a su infancia cuando no tenía nada.
Todavía no entendía la tercera hoja, si había retrocedido en el tiempo o simplemente estaba repitiendo su trauma e interactuando con una ilusión, pero al final, realmente no cambió lo que había visto. Ja. Respiré profundamente y miré al cielo. No había nubes y la lluvia había dejado de caer. Mirándolo fijamente por unos buenos momentos, miré la hora y me dirigí a clase. La clase de hoy, podría esperarla con un poco de ilusión. Después de todo, era una clase sobre magia emotiva. ¿Cómo podría no estar un poco emocionado? Contacto. Capítulo 199. Las 5 fases de la magia emotiva 1. En el momento en que entré al aula, noté una atmósfera extraña. Todas las miradas estaban puestas en mí. Al principio me sentí extraño, pero luego me di cuenta de que probablemente me estaban mirando debido a mi especialidad. Magia emotiva. Dado que esta clase estaba hecha a medida para mí, era comprensible que todos me miraran. Bueno, la mayoría de la gente. Podía sentir 2 miradas diferentes sobre mí. Parecían ser especialmente intensos hoy, y cuando fruncí el ceño al ver sus miradas, mi corazón se contrajo. ¿Qué está pasando? Esto había estado sucediendo desde nuestro regreso de Mirror Dimension. Al principio pensé que era por Aomari, pero ya no parecía ser así. Es posible que esto esté relacionado con el fracaso de la misión. El pensamiento hizo que mi corazón se acelerara. No estaba exactamente seguro de qué era, pero a juzgar por sus miradas, no parecía algo bueno. ¿Debería enfrentarlos más tarde? Quizás podría encontrar el razonamiento detrás de su apariencia y la penalización por su aumento de experiencia. Dicho esto, había algo peculiar en la situación. Girando la cabeza, mis ojos se posaron en un conjunto familiar de cabello morado. Ella. ¿Por qué actúa con normalidad? A diferencia de Aoi Feikiera, ella parecía completamente indiferente a lo que sucedió. Por lo menos, ella no parecía tener ningún problema conmigo. Tiene sentido si tenemos en cuenta que Kiera era la misma la primera vez, pero ¿qué pasa con Aoife? ¿El aumento del porciento iba a traer un efecto diferente a cada uno de ellos? Fruncí los labios al pensarlo. Parece que casi todo el mundo está aquí. Mi atención fue inmediatamente captada por una voz tranquila. Girando la cabeza, mis ojos se posaron en una mujer bajita con coletas. Su cabello era naranja y las pecas le estropeaban la cara. No era exactamente la mujer más bonita, al menos, comparada con la mayoría de los cadetes de la clase, su apariencia no era nada especial, pero no estaba seguro de cómo describirlo. Había algo en su voz que le resultaba extremadamente embriagador. Van. Ese sentimiento duró un breve momento antes de ser destrozado por el sonido de ella dejando caer su bolso en el podio. Parecía bastante pesado. Mirando a mi alrededor, pude ver las miradas asustadas y confundidas de los cadetes. Parece que no soy el único que se siente así. Ahora la atención de todos estaba centrada en ella. Keum. Keum. Al aclararse la garganta, sus ojos escanearon el aula mientras aparecían hoyuelos en sus mejillas. Hola a todos. Mi nombre es Faye Evenhart. Podrías llamarme profesora Benart. Como sabrás, seré yo quien se encargue de enseñarte magia emotiva. Ninguna magia estaba restringida. Cada uno podía aprender cualquier magia que quisiera. Eso fue magia emotiva incluida. Lo mismo me pasó a mí y a otros tipos de magia, pero el talento era importante. Dictaría qué tan difícil fue el camino de aprendizaje. Todos podían aprender magia emotiva, pero el progreso dependía de quien tuviera el talento suficiente para comprender las emociones. Como sabes, la magia emotiva no es exactamente el tema más fácil. Las emociones pueden ser muy difíciles de entender y puede llevar más de una década hasta que alguien llegue al siguiente nivel. Hay una razón por la que somos tan pocos. De repente su mirada se detuvo en mí. También lo hicieron algunos otros. Mantuve la calma y la miré mientras su sonrisa se ampliaba ligeramente. Pero como dicen algunos, cuanto más difícil sea el camino, más gratificante será en el futuro. Ella alegremente golpeó con su dedo el podio de madera antes de llamarme. Julien, ¿es correcto? Sí. Respondí mientras mis ojos se estrechaban ligeramente.
Si te importa venir aquí un segundo, solo me gustaría poner a prueba tus habilidades. No te alarmes. No te morderé. Aunque ella dijo eso, su mirada decía lo contrario. Actualmente parecía un tiburón que estaba listo para abalanzarse sobre su presa en cualquier momento. Aún así decidí aceptar su petición. Tenía genuina curiosidad por saber qué implicaría esta clase. ¿Cuánto iba a beneficiar mi magia emotiva? Al levantarme de mi asiento, bajé las escaleras y llegué al podio. Gracias. Mientras sus ojos trazaban mi cuerpo, sonrió más intensamente. He oído mucho sobre ti. Eres bastante famoso. Desde la actuación hasta tu actuación en las selecciones intermedias, un talento maravilloso. Gracias. ¿A dónde quería llegar con esto? Pero verás, nada de eso me interesa realmente. Lo que realmente me interesa es tu magia emotiva. He oído mucho sobre ello. ¿Qué tal si me lo muestras? Levanté la frente. Como en... La profesora Abenard extendió los brazos. Aplícamelo. Haz lo peor que puedas. Abrí la boca sin saber cómo responder. No es que la petición me sorprendiera, pero fue el entusiasmo en su tono y voz lo que me sorprendió. Sin embargo, me apresuré a salir de allí y obedecí. Vine. Esto me iba a beneficiar, así que no vi la necesidad de ser reservado. Extendiendo mi mano, presioné mi dedo contra su frente. Parpadeó un par de veces en el lugar donde decidí tocarla, pero no presté atención a su rostro y me concentré mucho en mis sentimientos internos. Recordé los recuerdos y emociones que había experimentado en la ilusión en la dimensión espejo. De los comedores silenciosos a Crimson Shade. Recordé el miedo crudo e innato que sentí durante esos momentos y lo vertí todo en mi mente. Una vez que acumulé lo suficiente, murmuré en silencio para mí mismo. Miedo. Vertí todo lo que tenía en mi dedo y en el momento en que lo hice, me giré para mirar al profesor. La falta de reacción fue un shock para mí mientras sus grandes ojos continuaban mirándome. Nos quedamos así durante varios segundos antes de que ella diera un paso atrás. No está mal, no está mal, la intensidad era bastante agradable, pero no tienes un gran control sobre tus emociones. Todo lo que sentí fue un torrente interminable de miedo que inundaba mi mente. Muy tenso, pero eso es todo. Sus palabras no me sorprendieron. Anteriormente había escuchado a Dalila mencionarme lo mismo. No me desanimé. Después de todo, esto seguía siendo un proceso de aprendizaje. Está bien, sé más o menos dónde estás con tus habilidades. La profesora Abenard aplaudió con satisfacción. Estás alrededor del segundo nivel de magia emocional. No está mal. Un logro increíble si tenemos en cuenta tu edad. Gracias. Solo pude aceptar el cumplido. Justo antes de darme la vuelta para dirigirme a mi asiento, ella habló de nuevo. Ahora es mi turno de mostrarte algo. De repente, su expresión cambió. Sus ojos, que antes eran vivos, se volvieron huecos y perdió toda apariencia de emoción en su rostro. Me quedé congelado en el lugar mientras la miraba a los ojos, que parecían querer chuparme por completo. Antes de que pudiera siquiera decir una palabra, ella comenzó a hablar. Como sabes, la magia emotiva o cualquier magia tiene 5 fases. La primera fase. Ella acercó su mano y la presionó contra mi hombro. Es tacto. Mi mente se quedó en blanco. Goteo. Goteo. Cuando recuperé la conciencia, las lágrimas caían por los costados de mis mejillas. ¿Qué está pasando? Al mismo tiempo me invadió un dolor familiar. Pero lo peor eran sus ojos. Mirándolos fijamente, pude ver mi propio reflejo en ellos. Me encontré incapaz de moverme. La siguiente fase. Ella continuó. Voz. Su voz se estratificó y las lágrimas gotearon con aún más ferocidad. Gotea. Goteo. El dolor en mi pecho también aumentó y me costó mantener la mente tranquila. En la siguiente fase, puedes afectar a alguien con tu voz. Me limpié el rabillo del ojo y respiré unas cuantas veces para aliviar el dolor. Afortunadamente, ella fue indulgente conmigo. Me di cuenta.
Y fue porque me di cuenta de que sentía escalofríos recorriendo mi cuerpo. Luego viene la tercera fase. Sus ojos se volvieron aún más huecos. Fue escalofriante y por un momento me olvidé de respirar. Efecto colectivo. Su voz volvió a tener capas. Esta vez, como si todos estuvieran sincronizados, las lágrimas comenzaron a correr por los rostros de todos en la sala. Una vez que llegues a esta fase, podrás afectar no solo a una persona con tu voz, sino a más de una simultáneamente. Es una fase que requiere mucha concentración y control. Sus palabras parecían estar dirigidas hacia mí mientras tomaba nota mental de lo que estaba diciendo, a pesar del intenso dolor que sentía. Luego, pasa a la cuarta fase. Como si el aire hubiera sido succionado fuera de la habitación, todos dirigieron su atención hacia la profesora que dirigió su mirada hacia mí. Sentí que mi corazón se detenía en el momento en que nos miraban, y antes de que pudiera hacer algo, ella me tocó. Esperaba sentir algo al tocarla, pero para mi sorpresa y shock, no pasó nada. No fui el único sorprendido por la situación ya que todos parecían confundidos. Eso fue hasta que la voz del profesor volvió a resonar. La cuarta fase. Etiqueta emotiva. Etiqueta emotiva, punto. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, levantó la mano derecha y chasqueó los dedos. Snap. El chasquido resonó fuerte dentro del aula, y mi mente inmediatamente se quedó en blanco antes de que un dolor abrumador entrara en mi pecho y las lágrimas comenzaran a caer incontrolablemente. Una vez que llegues a este punto, un mago emotivo podrá colocar una etiqueta secreta en una persona y activarla cuando lo desee. Mientras estén dentro del alcance y la etiqueta esté activa, se activará a voluntad de la persona. Después de sus palabras, parpadeó y la claridad comenzó a regresar a ellos. Luego, poco después, una sonrisa adornó sus labios mientras aparecían hoyuelos en sus mejillas. Y eso es todo por la manifestación. Aplaudió, toda apariencia de la persona que antes estaba desapareciendo así. También hay una quinta fase, pero no estoy ni cerca de esa fase y casi nadie ha alcanzado ese nivel. Se dice que una vez que llegues a esa fase podrás leer las emociones de alguien. Giró la cabeza para mirarme y me dio una palmadita en el hombro. Gracias por venir a la exhibición. Pido disculpas por convertirte en víctima de mi manifestación, pero ya ves. Su sonrisa se amplió cuando se giró para mirar a toda la clase. Todos los demás se habrían derrumbado si hubieran estado en tu posición. Contacto 2. Capítulo 200. Las 5 fases de la magia emotiva 2. La clase continuó desde ese momento. Desafortunadamente, apenas pude mantenerme concentrado. Tenía que ver principalmente con el hecho de que todavía sufría un poco los efectos secundarios de la magia emotiva del profesor. ¿Así se sintió León? Solo un poquito comencé a sentirme culpable. Ciertamente no fue una gran sensación, se lo daría. No, más bien. Me sentí como una mierda. Eso será todo para la clase de hoy. Hoy has aprendido sobre las 5 fases de la magia emotiva y lo que pueden hacer. En la próxima clase, hablaremos sobre cómo aprender magia emotiva y cómo controlarla. La voz de la profesora me sacaba de mis pensamientos mientras anunciaba el final de la lección. Después de sus palabras, los cadetes procedieron a levantarse de sus asientos y salir. Estaba a punto de levantarme e irme junto a ellos cuando el profesor me detuvo. No, quédate tú. Tengo algo que necesito hablar contigo. ¿Algo que hablar conmigo? A pesar de mi confusión, cumplí con sus órdenes y, mientras veía a los demás irse, al final fuimos solo nosotros dos. Ella se sentó en la silla frente a mí y me ofreció una sonrisa sincera. Tu magia emotiva es genial. Me atrevo incluso a decir que entre aquellos de tu edad no hay una sola persona que pueda igualarte. Me sentí un poco desconcertado por el cumplido, pero aún así lo acepté. Gracias. Pero eso es todo. Confundido, incliné la cabeza al notar que su expresión se volvía más seria. Estoy seguro de que a ti tampoco te importa enfrentarte a tus compañeros. Estás tan por delante del resto en lo que respecta a ellos, que deben ser niños pequeños comparados contigo. Aquí radica el problema, no deberías conformarte con ser el mejor en tu grupo de edad. Eso no es precisamente un logro.
Eventualmente te enfrentarás a personas que están en un nivel superior al tuyo en magia emotiva. Cuando llegue el momento, probablemente tendrás dificultades. Por eso estoy aquí para ayudarte. Me desconcertaron un poco las palabras que ella decía, pero al ver que todas las palabras parecían estar dirigidas a mi futuro, me relajé un poco. ¿El canciller te propuso esto? Delila me había hablado de antemano de un maestro emotivo. Claramente era ella. ¿La razón por la que ella estaba tan dispuesta a ayudarme fue por esto? Oh, no, no, no. Por favor. La profesora agitó la mano en señal de despido. Como si me importara lo que dice esa niñita. ¿Niña? Parpadeé los ojos lentamente mientras la miraba. Ciertamente, ella no parecía joven, pero la diferencia de edad entre ella y Delila no debería ser tal que ella la llamara niña pequeña. O al menos eso era lo que pensaba. Aparentemente capaz de leer mi mente, el profesor Ebenard se rió. Dios mío, bueno, soy mucho mayor que esa niñita. Hay una razón por la que he alcanzado este nivel con Emotive Magic. Al principio me quedé atónito, pero cuanto más pensaba en sus palabras, más me daba cuenta de que tenían sentido. De hecho, la magia emotiva es muy difícil. Es difícil para alguien ser tan bueno y, sin embargo, ser tan joven. Bueno, yo fui la excepción. Pero tuve un truco. Asentí con la cabeza y no dije mucho más con respecto al tema. Sabía que estaba atravesando un territorio peligroso. Esa chica. Cambiando de tema, la profesora tenía una expresión peculiar cuando empezó a hablar. Ella solía venir a mí todo el tiempo. ¿El canciller? Sí, sí. Esta fue una información interesante. Ha pasado un tiempo desde la última vez que la visitó. Ella me visitó recientemente por primera vez y... La profesora me miró, su mirada insinuaba lo que estaba tratando de decir. Es por mi culpa. La razón por la que Dalila la visitó. Ella solía rogarme todo el tiempo que le enseñara sobre magia emotiva. Lo intenté, realmente lo intenté, pero... Con una mirada amarga, ella me miró. Ella realmente es mala en eso. A pesar de los muchos talentos que tiene, le cuesta comprender o sentir emociones. Esa chica es un bloque de hielo. No importa cuánto lo intente, ella simplemente no lo entiende. Y aún así, ella todavía intenta obstinadamente aprenderlo. ¿Qué se supone que debo hacer con ella? A eso no tenía nada que decir. Recordé la visión que había visto y cerré los ojos por un breve momento. La mirada hueca y perdida en su rostro, todavía podía recordarla vívidamente. ¿Cómo podría alguien que había estado destrozado desde la infancia saber experimentar las emociones? Ahora entendí mejor por qué ella siempre expresaba sus celos hacia mi magia emotiva a pesar de ser tan talentosa. Fue bastante triste. Bueno, ya basta de eso. El profesor tocó la mesa para llamar mi atención nuevamente. Hablemos de ti otra vez. La razón por la que te dije que te quedaras atrás es porque hay algunas cosas de las que me gustaría hablarte con respecto a tu magia emotiva. Sentí que mi espalda se enderezaba ante sus palabras. Aunque todavía no estaba seguro de su identidad, sabía que ella era alguien extremadamente importante en el campo emotivo. Para poder obtener retroalimentación de ella. No planeaba desperdiciar la oportunidad. Al igual que el maná, la magia emotiva requiere un cierto nivel de control por parte del usuario para ser utilizada. Imagínate desatar un hechizo sin tener en cuenta el flujo. Será simplemente poder puro y desenfocado. Eso no es lo que queremos. Sacudiendo la cabeza, presionó su dedo contra su sien. La clave de las emociones humanas es el cerebro. La razón por la que sentimos lo que sentimos y queremos que hagamos es por esta cosa que se esconde dentro de nuestros cráneos. Estrechando los ojos, dijo fríamente. Apunta a ello. No inyectes tus emociones sin rumbo. No, tienes una dirección. Es el cerebro. No lo olvides. Ella apartó la mano. Desde el momento en que seas capaz de apuntar directamente al cerebro de alguien al utilizar la magia emotiva, ese será el día en que darás el siguiente paso. Así lo dijo ella. Pero fue mucho más fácil decirlo que hacerlo. Hasta ahora,
la hazaña no era algo que yo fuera capaz de hacer. En primer lugar, ni siquiera sabía que podía controlar el flujo de magia emotiva en el cuerpo humano. Todo lo que sabía era que necesitaba inyectarlo en el cuerpo de mi objetivo. Eso fue todo y funcionó la mayor parte del tiempo. ¿Cómo se supone que voy a poder practicar eso? Tenía genuina curiosidad. Esta fue la primera vez que escuché todo sobre esto, y aunque sabía que me había faltado mucho en el aspecto de control, no sabía qué era por tanto. Si bien no sé cómo eres capaz de producir emociones tan crudas e intensas, no hay necesidad de preocuparse mucho por el control. Es mucho más difícil poder reunir tanta emoción que controlarla. En ese sentido, todo lo que necesitas hacer es practicar con esto. El profesor recuperó algo de la nada y lo colocó sobre la mesa. ¡Tac! Esto es. Miré el objeto. No parecía nada especial. Era solo un cuadrado con 6 lados diferentes. En esencia, era un cubo metálico normal. Oh, eso pensé. Parece normal, ¿no? El profesor continuó diciendo con una sonrisa. Solo pude asentir. Sí. Realmente parecía normal en todos los sentidos. Nada en ello parecía especial. Dicho esto, sabía que se suponía que era algo que me ayudaría y no dejé que las apariencias me engañaran. Echa un vistazo. Te mostraré cómo funciona. Extendiendo la mano, la profesora colocó su dedo sobre la parte superior del cubo. Con la mirada fija en mí, murmuró. Miedo. El cubo brilló en el momento en que murmuró esas palabras. Poco después empezó a deformarse. Bajo mis propios ojos, la forma del cubo empezó a cambiar, convirtiéndose lentamente en un perro. En mi confusión, accidentalmente dejé escapar un sonido. Mirándome fijamente, la profesora se rió y se quitó el dedo. En el momento en que lo soltó, el perro desapareció y el cubo volvió a su forma habitual. Es un juguete genial, ¿no? Eso. No sabía qué decir. Todavía estaba confundido sobre lo que hizo. Cuando levanté la cabeza para encontrar su mirada, ella comenzó a explicar. Este cubo, o juguete, podríamos decir, se alimenta de magia emotiva. Al canalizarlo hacia el cubo, puedes moldearlo y cambiar la forma como desees. Es una excelente manera en que los magos emotivos pueden aprender a controlar. ¿Qué tal si lo intentas? Parpadeé lentamente mientras miraba el cubo. Parecía fácil por la forma en que el profesor había podido hacerlo, pero yo sabía que estaba muy lejos de ser fácil. La única razón por la que parecía fácil era por la enorme brecha que había en habilidades entre ella y yo. Fue por esa razón que busqué el cubo con gran concentración. Todo lo que necesito hacer es canalizar mi magia emotiva. Una vez que haga eso, necesito intentar moldearlo en la forma que quiero. Fue más fácil decirlo que hacerlo. En el momento en que mi mano tocó la fría superficie del cubo y canalicé mi magia emotiva, sentí como si estuviera rodeado de arenas movedizas. Independientemente de cuánto intenté moverme, mi cuerpo simplemente se negó. Sentí gotas de sudor gotear desde la comisura de mi cara mientras ponía aún más esfuerzo en intentar moverme, pero como si supiera de mi lucha, la arena se volvió cada vez más rígida, hasta que finalmente no pude moverme en absoluto. Está bien. La voz del profesor me sobresaltó de mis pensamientos. Mirando hacia arriba, ella me miraba con su sonrisa habitual. No está mal para tu primer intento. No hay necesidad de desanimarse. Muchos son iguales. Mirando hacia abajo, el cubo no estaba a la vista. En cambio, todo lo que vi fue un charco líquido de plata. Con un movimiento de su mano, el charco de plata volvió a su forma habitual, un cubo, y ella me lo arrojó. Aunque parece un simple cubo, es bastante caro, así que ten cuidado con él. Esto será todo por tu primera lección. Una vez que seas capaz de moldear el cubo como desees, podremos pasar al siguiente paso. De pie, dijo algunas palabras y consejos más antes de irse finalmente. Sentado en medio del aula, miré el cubo durante unos segundos antes de agarrarlo. Está bien. Supongo que ya era hora de añadir una nueva rutina a mi entrenamiento. Contacto 2.